Queremos suplicarte en esta tarde que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu palabra pueda ser expuesta con claridad y que nos edifique para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sintetizo algunas de las enseñanzas que hemos recibido en los últimos 3 mensajes. Aprendimos que Dios a algunos de sus siervos les reveló hechos y enseñanzas con el propósito de que el ser humano conociera cómo ser salvos por la fe en Cristo y cómo conducirnos en esta vida poniendo cotidianamente nuestra vista y fe en los eventos futuros, que también están revelados en la Biblia. Creemos que esta confiable, plenaria, verbal, infalible e inerrante revelación, la Biblia, basta para saber cómo ser salvos y vivir la vida cristiana de acuerdo con la voluntad de Dios. Considero que lo que aprendimos también es suficiente para primero despertar en nosotros, en cada uno de nosotros, el deseo de ocuparnos en la lectura, el estudio individual de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, impulsarnos a asistir a la escuela dominical y a los cultos para escuchar lo que los maestros y predicadores, con la ayuda de Dios, han preparado para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y hoy meditaremos en una razón más que seguramente incrementará nuestra motivación para leer, estudiar, meditar en la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y esta razón es que la Biblia es una obra de arte literario que deleita. Sí, la Biblia es deleitable. El Salmo 19 que leímos se divide, diríamos evidentemente, en 3 secciones. Del versículo 1 al versículo 6 se nos habla de la revelación general o la revelación natural de Dios. Así le llaman por lo menos los teólogos, ¿sí? Y luego a partir del versículo 7 hasta el 11 se nos habla de la revelación especial, o sea, de lo que Dios inspiró en sus siervos para que lo escribieran y quedara para nosotros, para la posteridad. A esta revelación inspirada se le llaman, o lo llaman los teólogos, revelación especial. Y luego, el Espíritu Santo, pues, inspiró a estos hombres a escribirla y a dejarla. Y luego los últimos 3 versículos de 12 al 14, el salmista, David, que es el autor, expresa un compromiso con el Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre la revelación general o natural? Declara ante todo la existencia de Dios. Los teólogos utilizan varios argumentos en relación con la existencia de Dios y la revelación general o natural. Expongo solo uno de los argumentos, el argumento denominado cosmológico. Plantea, el universo es un efecto, lo cual exige una causa adecuada. Algo debió haber causado al universo. Y presupone, cada efecto tiene y depende de una causa para su existencia, por lo cual la naturaleza no puede originarse por sí misma. Miren, hermanos, nadie espera ni acepta que yo diga que ese reloj
surgió de la nada, o de materiales preexistentes que andaban por ahí volando, diversos, que se armaron por sí mismos y crearon este reloj. ¿O alguien me lo cree? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues este reloj no tiene la vitalidad y la complejidad de nuestro cuerpo. ¿Y cómo es posible que alguien pueda creer que el cuerpo salió de la nada y no me crea que este reloj salió de la nada? Es una incongruencia. Bueno, y concluye. Si existe hoy el cosmos, este surgió de la nada o de algo eterno. Y lo eterno, pues solamente tenemos tres posibilidades. El cosmos es eterno, ¿sí? Es eterno en sí mismo. O la energía y la materia son eternas y combinadas y por el azar, en cientos, en miles de millones de años, surgió la creación, lo que nosotros conocemos como creación. Es como una al azar, como una inteligencia ciega. O la tercera es que existe un ser supremo, Dios, que creó todo. La revelación especial, o sea, la palabra inspirada por Dios, no trata de probar la existencia de Dios. La da como una verdad indiscutible. Cuando Dios revela su nombre, no dice yo soy el que existe, dice yo soy el que soy. Dios es. Lo primero que nos revela la Biblia de Dios es que Él es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pablo afirmó que la naturaleza da testimonio de la existencia del Dios viviente, de un Dios viviente, verdadero, proveedor, bondadoso, que procura la felicidad del hombre. Lean ustedes Hechos 14, del 8 al 17, no ahorita, no lo busquen, anótenlo y lo leen en casa. Ahora, ¿cuáles son las características de la revelación natural? Regresamos a la revelación natural. Bueno, su extensión abarca todo lo que su nombre indica, la tierra, el universo, las personas, incluso la conciencia humana. ¿Cuál es su alcance? La revelación natural la ha tenido todo hombre y la tiene. No importa dónde esté una persona, la revelación natural le puede dar fe, conocimiento, salvación o condenación, si la rechaza esta revelación natural. Esto lo establece perfectamente Pablo allá en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Tampoco lo lean ahorita, lo pueden leer en casa. Pero el versículo 20 de este capítulo 1 de Romanos hace un resumen, diríamos que es un resumen extraordinario de lo que Pablo dice en estos versículos. Y dice este versículo 20 de Romanos 1: porque todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, aquellos que no creen no tienen excusa. Basta la naturaleza para revelarnos a este Dios creador, poderoso, bondadoso. Ahora, ¿qué atributos nos revelan estos primeros versículos del Salmo 19? Con respecto a la revelación natural, 4 atributos de Dios podemos inferir de lo que menciona el salmista en estos 6 versículos. Recuerden que los atributos son cualidades imprescindibles, esenciales, intrínsecas de un ser.
Dios es Dios por sus atributos. Bueno, el primer atributo que nos revela es la soberanía de Dios. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y con gloria, aquí se refiere a la majestad y poder de Dios. Nos indica primero la posición de Dios. Él es el ser principal del universo. También nos indica su poder. Él es el ser supremo. Él ejerce su poder sin tener que dar cuenta a nadie. No hay nadie encima de él, no está sujeto a nadie. Pero no es un dictador. Él ha dejado leyes en la naturaleza que funcionan como él lo ha establecido. Y jamás va a abdicar a sus poderes, y a su puesto. Él siempre será soberano. Ahora, el cielo es el arco visible, lo que alcanzamos a ver a simple vista cuando nosotros salimos a la intemperie. Es decir, podemos ver las nubes cambiantes de forma, tamaños y colores, el brillo de la luna, algunas estrellas e incluso algunos planetas, a simple vista. Otro atributo de Dios que nos revela aquí en el versículo 2, es que Él es el creador, su creatividad, dice, y el firmamento anuncia o proclama la obra de sus manos. El firmamento abarca ese primer arco que nosotros vemos, pero también lo que se extiende más allá. Todo aquello que demanda nuestra observación cuidadosa o la guía de un experto. Porque nosotros podemos salir en la noche y ver las estrellas. Bueno, aquí en la Ciudad de México casi nunca, ¿verdad? Pero en el campo podemos ver las estrellas. Y brillos, y allá lejano un brillito, ¿verdad? Y no sabemos qué es, pero un experto nos puede decir. Y estos expertos existen desde hace siglos, ¿verdad? Los astrónomos, ¿verdad? Que entonces eran medio astrónomos, medio astrólogos, pero nos podían explicar qué es lo que hay más allá. Bueno, todo eso, o sea, toda la creación, todo el universo, todo lo que no alcanzamos a ver, eso es a lo que se refiere con firmamento. Bueno, ahora sí lo alcanzamos a ver si tomamos un buen telescopio, ¿verdad? Pero aún así necesitamos la guía de alguien que sepa. Bueno, eso señala la creatividad de Dios. Con las últimas fotografías que han sacado por satélites y con telescopios extraordinarios, nosotros podemos, si ustedes quieren buscar un día ahí en internet, esas fotografías son extraordinarias, maravillosas, ¿sí? Bueno, todo eso nos señala la creatividad de Dios. Pero también el versículo 3, el versículo 2 indica su sabiduría. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La naturaleza, hermanos, no tiene palabras, no habla. El lenguaje es una capacidad extraordinaria que nosotros poseemos porque Dios nos las ha dado. Solo a los seres humanos. Pero nosotros, al observar la naturaleza, entendemos como si nos hablara la perfección de las leyes establecidas por Dios. Nos dan a entender, apreciamos su sabiduría, la sabiduría de Dios. Y también nos revela estos versículos, en el 4, la bondad de Dios. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol, hermanos, es una gran bendición de Dios para nosotros. Y Dios le puso un ciclo para que todos los seres humanos, absolutamente todos, disfrutemos de su calor,
de sus valiosas propiedades. Nosotros en este país, que gozamos de sol prácticamente todo el año, muchas horas, y más en esta ciudad, hermanos, a veces no apreciamos debidamente la alegría que proporciona el sol, la luz, su calor, su efecto benéfico para las plantas. En Holanda, por ejemplo, ustedes habrán visto fotografías de esos campos de tulipanes preciosos, ¿verdad? Y de jacintos también. Bueno, pues ¿saben cuánto dura? Un mes. Y se acaban. ¿Por qué? Porque en Holanda se empiezan muy pronto a cortar los días. Entonces a veces nosotros no apreciamos la luz, como no apreciamos la salud, hermanos, más que cuando estamos enfermos. ¿Sí? Y la apreciamos todavía más cuando nos aliviamos. Pero si no estamos enfermos, la verdad ni nos acordamos. ¿Sí? Nos pasa un poco también, hoy hablaremos un poco más de esto, como aquel que no sabía, que preguntó que quería hablar en prosa. Y dijeron, pues es que tú hablas en prosa. ¿Sí? Todos hablamos en prosa, hermanos. Uno que otro hace poesía. Bueno, pues así nos pasa con la luz, no nos damos cuenta de lo benéfico que es, de las bendiciones que trae. Hay en países en cuanto empieza a salir el sol, no digamos que estén a 25, que están a 18, están locos por el sol, por el calor. ¿Sí? Bueno, pues esta es una bendición que Dios nos ha dado. Nadie se escapa, pues, al calor del sol, ni siquiera los ciegos. Ellos también sienten ese calor cuando el sol sale. Pero ¿por qué fue necesario que Dios diera a la humanidad una revelación especial? Porque la creación, hermanos, con toda su asombrosa belleza, su grandeza y maravilloso funcionamiento, nos dice muy poco de la relación del Dios personal con la humanidad, con nosotros, pues. Esto solo nos lo revela la Biblia, la palabra de Dios. Del versículo 7 al versículo 11, este Salmo 19, se explican brevemente 6 funciones de la revelación especial con respecto a nosotros. De esta revelación inspirada de Dios, ahí nos dice qué hace en el hombre, en la mujer, en la humanidad. Primero, versículo 7, habla de la ley de Jehová, y esta lleva al incrédulo a Dios. Se le llama ley de Jehová, o llamaban la ley de Jehová los judíos, al Torá, que era un término un tanto elástico, hermanos, porque a veces ellos hablaban de la ley de Jehová y se referían exclusivamente al Deuteronomio, o al Levítico, o a todo el Pentateuco, o a toda la revelación del Antiguo Testamento. Torah o Torá, como le dicen los judíos, proviene de una raíz que significa dirigir o instruir, y la consideran la guía para acertar en el blanco. ¿Y quién con la ley ha acertado en el blanco? Nadie, hermanos. Todos hemos fallado, todos somos pecadores. ¿Sí? Ahora afirma que la ley de Jehová es perfecta y convierte. Convertirse es cambiar de rumbo, hermanos. ¿Sí? Ustedes recordarán desde la primaria cuando nos ponían a marchar, cuando nos decían conversión a la derecha y decían ya, ¿hacia dónde nos íbamos? Pues hacia la derecha, cambiábamos de rumbo, o a la izquierda. Pues eso es conversión, cambiar de rumbo. Y eso es lo que hace la ley. Pablo explica allá en Gálatas 3 y 4, capítulos 3 y 4, luego lo buscan, que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es nano o guía o maestro. El Espíritu Santo ha usado la ley para convencernos y que reconozcamos nuestra incapacidad para cumplir la voluntad de Dios. Y de esta manera nos lleva a cambiar de rumbo, nos lleva a la fe en Cristo. Eso es lo que hace la revelación.
pero también transforma al hombre. Habla el versículo 7 del testimonio de Jehová fiel. Dice que hace sabio al sencillo. Lo transforma. El que cree, o sea, el sencillo, lo transforma en sabio. Lo hace nueva criatura. Dice que el testimonio fiel es una declaración solemnísima de la voluntad de Dios. Una declaración tan solemne como la que hizo Pablo allá en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, también la revelación de Dios alegra al creyente que obedece. Habla de los mandamientos. Y los mandamientos aluden a los mandatos definitivos y autoritativos de la palabra de Dios, como esta, que por lo menos los que estamos aquí presentes la estamos cumpliendo hoy, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice que los mandamientos son rectos, alegran interiormente al creyente que los cumple. Cuando nosotros cumplimos el mandato de congregarnos con nuestros hermanos en Cristo, como están ustedes ahorita aquí, solo nosotros, los que nos congregamos, podemos afirmar gozosos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ver un culto en internet no es estar reunidos, hermanos. Ahí somos espectadores, solo espectadores, hermanos. Solo cuando nos reunimos estamos cumpliendo el mandamiento y somos bendecidos, como dice el salmista allá en el Salmo 133, 1. Ahora, pero también guía el camino del hombre. Versículo 8 habla del precepto puro, alumbra los ojos. Un precepto se refiere a un mandamiento complementario que aclara o precisa. Los críticos de las Escrituras señalan como una crueldad la denominada ley del talión, la cual establece: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo 21, 23 al 25. Sin embargo, esta norma, en la época que fue dictada, representaba un gran avance en la aplicación de la justicia, dada las desalmadas venganzas que se daban en aquellos días. Además, sus críticos olvidan los preceptos que aclaran, que precisan la aplicación de esta norma. Por ejemplo, las ciudades de refugio para los homicidas involuntarios. Y que antes de ejecutar esta norma se requerían de testigos. Lean ustedes, por ejemplo, Números 35, donde vienen estos preceptos, estos mandatos que aclaran, que precisan, ¿sí? También da seguridad al creyente. Dice el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová, hermanos, resulta de todos los mandamientos, es el conjunto, la suma de todos los mandamientos. Y su pureza tiene como fuente los atributos de Dios, su santidad, su eternidad, su perfección. Por ejemplo, ¿por qué debemos amar? ¿Por qué debemos diferenciarnos del mundo? ¿Por qué debemos ser fieles? Porque Dios es amor, santo y fiel. Dan seguridad porque constituyen la moral para la humanidad de todos los tiempos, porque Dios no cambia. Ahora, también la revelación amonesta. Aquí
en el versículo 9, en la segunda parte, le llama: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice: deseables más aún que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Los juicios, hermanos, se refieren a las decisiones consistentes, congruentes de Dios. Es más, la Nueva Versión Internacional no lo traduce juicios, sino sentencias. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dice Daniel. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto que enseña Daniel aquí en el capítulo 12 de su libro, versículos 2 y 3, lo enseñan todas las Escrituras, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de manera consistente y coherente. Por eso, para el creyente, además de verdaderos y justos, los juicios de Dios son deseables. ¿No desean la vida eterna? Resucitar. Y dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es decir, que se disfruta, que nos deleita. Estos juicios también amonestan, advierten al creyente. Quien cree que sucederán y obedece, dice que recibirá grande galardón, un gran galardón. Ahora, la enseñanza respecto a lo deseable, apetecible y disfrutable que resulta la lectura, el estudio, la comprensión, la obediencia de la palabra de Dios, la hallamos también en el Salmo 1, versículo 2. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso dice el versículo 2 del capítulo 1 de Salmos. Se deleita, traduce la Nueva Versión Internacional. Se recrea, dice la Biblia de Jerusalén. Existen dos razones por las cuales la lectura de las Escrituras, su estudio, resulta deseable, apetecible, disfrutable, porque deleitan estéticamente, pero también porque recrean a la persona y sus relaciones. ¿Por qué se considera una obra literaria? Bueno, una obra literaria es un escrito producto de la inteligencia y la emotividad que causa una reacción espontánea de deleite y admiración en el lector. Y la causa por la armonía, o sea, esa consonancia, esa coherencia entre el asunto, la expresión verbal del asunto, cómo lo trata, de las ideas y la forma en que éstas se estructuran. Ahora, en la, diríamos, literatura general, pues hay autores que escriben pensando hacer una obra maestra, una obra de arte, pero hay otros que no tienen ese objetivo, simplemente escriben porque les impresionó lo que les sucedió en un viaje, porque quiere expresar a su ser amado sus sentimientos, su sentir, narrar algún suceso que le impresionó o exponer alguna lección. Y algunas de estos escritos que no tuvieron la intención de ser ni siquiera literatura se convierten en obras de arte. Ahora, ¿por qué se considera la Biblia una obra de arte, hermanos? Miren, no vamos a entrar en una discusión larga y tediosa acerca de cómo debe definirse el arte, las bellas artes, la literatura y el arte literario. Y solo mencionaré 3 características de las obras de arte. Primero, son intemporales. Su contenido tiene sentido, no importa la época en que alguien tenga contacto con esa obra. Miren, la Biblia sigue vigente. No obstante que se acabó de escribir a fines del siglo I, y estamos en el XXI, hermanos.
sigue vigente y sigue siendo deseable y agradable. También es inspiradora, inspira. Con base en esas obras de arte, en este caso la Biblia, se crean otras obras de arte. Por ejemplo, la impresionante escultura de Miguel Ángel, conocida como el Moisés. Dicen, pues yo lo veo más bien como leyenda o como anécdota, quién sabe si será cierto. Tiene un golpe, ¿verdad? Y dice que cuando Miguel Ángel acabó y la vio, dijo, habla. ¿Sí? De la impresión que al mismo autor le causó, ¿verdad? Ahora, pero también en la música, la solemnísima y alegre cantata de Haydn, la creación, hermanos. Hay algunos que creen que lo solemne es aburrido, que es triste. No es cierto. ¿No? Cuando habla de los cielos, precisamente de esta parte en la cantata, la indicación para los, dice ahí, solemnísima. Y es alegre, hermanos, muy alegre. Y nadie me diga que las marchas que se tocan en las bodas, la de Mendelssohn y la de Wagner, no son solemnes y a la vez alegres. No está peleada, hermanos. Especialmente se lo digo a los jóvenes, porque los jóvenes piensan que si es solemne, es triste. Y no es cierto. Claro, hay cosas solemnes que son tristes. Eso no lo voy a negar, pero no todo. No es así. Además, es gratificante con el sentido estético. Cada uno de nosotros nos gusta lo bello, aunque no sepamos ni qué sea lo bello. Pero cuando nosotros vemos, observamos una obra de arte, les digo, incluso sin saber de ese arte, vamos a experimentar admiración, atracción irresistible y una sensación de satisfacción, emotividad. Satisface, pues, nuestro intelecto y también nuestras emociones. ¿Cuáles son las características de una obra de arte literario? Bueno, una es la riqueza y precisión del vocabulario. Una traducción clásica de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, probablemente hasta la 1960, contiene más de 20,000 palabras diferentes. Y nada más para que se den ustedes una idea de lo que significan 20,000 palabras diferentes, el común de los habitantes de la Ciudad de México utiliza para su expresión diaria 200 palabras. Las personas cultas, así como ustedes, 800, más o menos. ¿Sí? Ahora, también es una obra de arte literario por la riqueza de formas del discurso, géneros y figuras de sintaxis que contiene. Se utilizan en la palabra de Dios la exposición, por ejemplo, el Levítico, la descripción, el cantar de los cantares. Quizá a algunas mujeres ahora no les gustan esas descripciones. Bueno, pero era lo bello en aquellos días, ¿sí? Así se decían, así se expresaban. A ninguna de ustedes le gustaría que la compararan, digamos, con una yegua, ¿verdad? Pero también hay yeguas hermosas, ¿no? Bueno, y esta era la descripción, era la manera de ver de aquellos días lo bello. Entonces el cantar de los cantares es una descripción. Se utiliza la narración, por ejemplo, los libros históricos, los evangelios, los hechos. Se utiliza la argumentación. Hebreos, Gálatas, Romanos son esencialmente cartas argumentativas. Pero eso en cuanto a los géneros, pero en cuanto a las otras formas, figuras, se utilizan símiles, como este. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Proverbios 26:1. Metáforas
¿Qué pensáis vosotros que majáis? Majáis es un verbo poco usual, pero es muy preciso. Se refiere a golpear para separar la paja del grano. ¿Sí? Pero vean la precisión de esta figura. ¿Qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Isaías 3:15. Sinécdoques, es decir, cuando se habla de una parte por el todo o del todo para referirse a una parte. Cuando dice la Escritura inspirada, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, se refiere el pan al cuerpo del Señor y la copa a su sangre. Hipérboles, o sea, exageraciones. Dice, las ciudades eran grandes y amuralladas hasta el cielo, Deuteronomio 1:28. No hay murallas hasta el cielo, hermanos. Pero era una manera de expresar la grandeza. Y paradojas, todas las bienaventuranzas, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y todo esto, y muchísimo más, hermanos, ustedes se encuentran en la lectura de las Escrituras. Ahora, una obra de arte literario también tiene una consistencia específica. Por ejemplo, los personajes de la Biblia, sus acciones corresponden exactamente a la descripción de su carácter, hermanos. No hay contradicciones. Lean ustedes la vida de Caleb, por ejemplo, la de José, la de Josué, la de Pablo, la de Pedro, y ustedes van a ver que el carácter con el que lo describen corresponde a las acciones que se narran. Hay una armonía, ¿sí? Consistencia. Pero la Biblia también tiene una consistencia general, hermanos. Recordarán ustedes, porque ya nos dijeron durante estos mensajes anteriores, que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años por 35 autores diferentes, ¿sí? Además, no todos eran judíos y además no habían nacido en el mismo país, no todos nacieron en Palestina, nacieron en 10 países distintos. Ahora, la Biblia incluye unos 2.930 personajes, casi 3.000 personajes, hermanos, ubicados en 1.551 poblaciones. Ahora, no tuvieron un libreto, una guía, ni un director humano de la edición. Su resultado es más de 500.000 de palabras contenidas en 66 libros sin ninguna contradicción y un solo asunto. La historia de cómo Dios salva al hombre por medio de la fe en Cristo. Y es verosímil, pues obviamente tiene que ser verosímil, consiste en que lo narrado se acepta porque refleja la realidad. La verosimilitud de la Biblia es absoluta porque es histórica. Las vidas de Ruth, de David, son historia, hermanos. Y aún los milagros tienen consistencia y verosimilitud si nosotros tomamos en cuenta los atributos de Dios. Creemos que Dios es todopoderoso, ¿no? Que está en todo lugar, ¿o no? Que es bondad, que es amor. Entonces, ¿qué nos sorprenden los milagros? Hay verosimilitud entre los atributos de Dios y lo que Dios hace, que nos narra la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Pero también, además de que es una obra literaria que nos deleita y que debemos leerla, por eso, si quieren ustedes, también deleita por su poder recreador, transformador. No podemos modificar la palabra de Dios. Una de las características de una obra literaria que comparte la Biblia, obviamente, es que sus palabras no son intercambiables, sin importar el género al que pertenezcan. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, la palabra de un poema, el poema se derrumba, de una novela.
Bueno, lo mismo pasa con la Biblia. Nosotros decimos que creemos en la inspiración verbal de la Biblia, lo que quiere decir que creemos en la inspiración palabra por palabra, por lo cual no podemos cambiar ni quitar ninguna de sus palabras ni añadir nada. Está completa. Así la hizo Dios y así se queda. ¿Sí? Otra de las características de una obra de arte literario que la Biblia no comparte es que una obra literaria se puede interpretar como quiere el lector. La Biblia no tiene esta característica porque escribió Pedro, no es de interpretación privada. No es cierto que los reformadores hablaban de la libre interpretación. Eso no es cierto, hermanos. Los reformadores del siglo XVI lo que sostenían era el libre examen de las Escrituras, que es muy distinto a interpretación. Es el libre examen de las Escrituras. No es de interpretación privada y no lo es porque Dios la inspiró y quedaron escritas para nuestra enseñanza, como escribió Pablo allá en Romanos 15:4, con el fin de que crezcamos en el conocimiento y en la vida cristiana. La palabra de Dios sí puede transformarnos. Lo que no sucede cuando nosotros leemos literatura de otra naturaleza. Puede influirnos algo, puede dejarnos, incluso yo les recomendaría que lean buenas novelas y van a aumentar su vocabulario, su manera de expresarse, ¿sí? Pero no los va a transformar, hermanos. Dice la Biblia de Jerusalén, allá en el Salmo 1:2, la ley de Jehová, que en la ley de Jehová se recrea, se refiere a un gozo que crea o transforma lo creado. Miren, nuestro hablar diario, nosotros usamos recrearse como sinónimos de entretenerse o divertirse, pero no significan lo mismo. Tienen un significado, un tramo de significado, diríamos, común. Las tres palabras hablan acerca de acciones que producen cierto contentamiento, pero son diferentes. Entretenerse se relaciona con realizar acciones para pasar un tiempo alegre. Divertirse consiste en distraerse para estar contento, para olvidarse de los problemas. Recrearse se refiere a acciones que crean o transforman con una alegría interna, es decir, con gozo, que transforman lo existente. Eso es lo que significa recrearse. Bueno, la historia del hallazgo y lectura, exposición del libro de la ley durante el reinado de Josías ilustran el poder recreador de las Escrituras. Lean en casa, hermanos, lo van a disfrutar. Segunda de Crónicas 34 y 35. Bueno, ahí se nos relata que Hilcías halló el libro de la ley dada por medio de Moisés. Y luego habla de la lectura de las palabras de la ley. Dice, leyó Safán en el libro de la ley, delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. La vida de Josías se recreó. Se nos relata, Josías consulta por medio de una profetisa y Dios envió este mensaje a Josías y le dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Muy joven, a los 39 años, murió Josías, pero había reinado desde los 8 años, hermanos. Reinó 31 años.
Y luego que el rey Josías leyó el libro de la ley delante de todo el pueblo, hizo un pacto de guardar sus mandamientos. Bueno, por la lectura de las Escrituras, no por el consejo de los malos, Josías se recreó y recreó el culto al Señor. Vamos a concluir. Si comparamos la oración de David en los versículos 12 al 14 y las acciones de Josías, hallaremos que se corresponden, hermanos. Con respecto a su relación con Dios, David pidió: líbrame de mis errores ocultos. Josías anheló hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Con respecto a su carácter, David pide a Dios que le dé humildad, integridad, perdón. Y por medio de Hulda, la profetisa, Dios le dijo a Josías: tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí. Con respecto a su adoración, David desea expresarse de acuerdo con el señorío de Dios, por eso le llama Jehová. Y sobre la misericordia de Dios, por eso lo reconoce y le dice: Redentor mío. Josías expresa todo esto con la celebración de la Pascua. Recreó el servicio en el templo, el culto con sacrificios, y dieron la honra debida a Dios con solemnes alabanzas, inteligentes, supremas y de acuerdo con la grandeza de Dios. Rindió, pues, junto con el pueblo, una adoración de acuerdo con los justos juicios de Dios. Y dice el escritor de Crónicas: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Una de las razones, hermanos, del empobrecimiento del canto en muchísimas iglesias evangélicas tiene su causa en la falta de conocimiento y deleite en la palabra de Dios. Desconocen, hermanos, la doctrina de la adoración. Durante este mes que hemos meditado sobre la palabra de Dios, la invitación a la adoración ha incluido una enseñanza central. Miren, la alabanza con un corazón que agrada a Dios, la alabanza digna de Dios, solo es posible si comprendemos y obedecemos su palabra inspirada, la Biblia, y nos deleitamos en la salvación que Él, por su gracia, nos ha concedido en Cristo. Pongámonos de pie. Abran, por favor, sus boletines.